Bueno, gracias. En primer lugar, gracias por la invitación y felicitaciones por llevar adelante este intento, vamos a llamarle por ahora, de reforma de varios aspectos electorales de la provincia. En un momento donde los partidos políticos... ¿Se escucha bien ahí? Pues estoy escuchando como mucho... en un momento donde los partidos políticos no pasan en la opinión pública por su mejor momento, por diferentes cosas, hay algunas visiones sobre la política que están yendo más hacia lo individual que hacia lo colectivo. Y me parece que discutir un código electoral para la provincia, empezar a discutir en el seno de la legislatura algunos aspectos que tienen que ver con lo electoral, va un poco hacia el camino de apostar hacia lo colectivo, de apostar hacia los partidos políticos, de dejar de ver un poco estos pensamientos o figuras mesiánicas que vienen a solucionar todos los problemas. Y ayuda un poco a mejorar la calidad de la representación, que me parece que es el objetivo que debe tener una reforma electoral como la que ustedes están llevando adelante. Mucho se habla de reformas electorales, pero pocas son las que se ponen en práctica. Sabemos que la provincia está atrasada porque debe un código electoral propio, pero no tengo dudas que al actualizar el código electoral y llevar adelante las reformas que van a empezar a discutir, se van a poner a la vanguardia de la discusión, ¿sí? Es como que a veces se pasa de estar muy atrasado a ser uno de los más vanguardistas y modernos, y está bueno que una provincia como Chubut así lo haga. Yo no voy a profundizar demasiado en aspectos técnicos, me parece que vienen discutiendo hace rato, los proyectos tienen buenos conceptos en ese sentido, hay otros especialistas que también lo van a hacer, pero me gustaría sí hablar de algunos pequeños puntos. Quizás el primero de ellos es hablar sobre las reformas electorales. Y yo siempre digo que las reformas electorales tienen, obviamente, como objetivo facilitarle la vida a la ciudadanía, hablando puntualmente del sistema de boleta única, avanzar hacia un sistema moderno, en el cual se puede hablar de ambientalismo, de cómo favorece, se puede hablar de aspectos económicos, de cómo se pueden llegar a bajar los costos. Pero yo lo que pido cuando hablo de estos temas es que se piense bien en que las reformas terminan impactando en los resultados electorales. Entonces, y hablábamos hace un ratito entre los expositores de cómo diferentes sistemas pueden llevar a diferentes resultados, por más que sean mínimos, pero pensemos que estamos trabajando sobre un sistema, ¿sí? Y perdón que me meta en la provincia y ustedes me pueden llegar a decir que estoy totalmente equivocado, pero en un sistema que funciona, ¿sí? Los sistemas electorales en Argentina generalmente funcionan, ¿sí? Y los problemas que tienen, opinión propia, no son problemas sumamente graves. Ahora, por supuesto que se puede mejorar. Y a mí me parece que el sistema de pasar a un sistema de boleta única en papel puede mejorar el sistema que se tiene en la actualidad. Y algo que veníamos hablando también es que muchas veces el sentido común es el peor de los sentidos para hablar de determinados temas, ¿sí? Y algo que muchas veces suena mal y la gente me mira con mala cara, muchas veces nos creemos que somos especialistas en temas por simplemente que vamos a votar cada 2 años y podemos opinar de sistemas electorales como se puede opinar de fútbol, porque todos somos técnicos, o de cualquier otro tema. Y los sistemas electorales son sistemas muy específicos, más allá de que todos estemos acostumbrados a votar, y está buenísimo que todos estemos acostumbrados a votar. Entonces la legislatura tiene un desafío enorme. ¿Por qué? Porque yo creo que existe un sistema electoral por cada lugar de votación, ¿sí? Y el sistema de boleta única que ustedes van a discutir, si van a Córdoba es diferente al que está en Santa Fe, si van a Mendoza es diferente al que está en Santa Fe en Córdoba, y si van a cada uno de los estados de Estados Unidos donde se utiliza el sistema, son todos diferentes entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un solo sistema de boleta única, pero muy especialmente
que los legisladores tienen el desafío de adaptar el sistema de boleta única pura y exclusivamente a las necesidades que tiene esta provincia, ¿sí? Con lo cual, extrapolar un sistema de otro lado no va a ser lo más eficiente, porque si no todos votaríamos con el mismo sistema y se acabó la discusión. Y no es así. Córdoba vota por sus características con un tipo de sistema. La provincia de Santa Fe vota con un tipo de sistema que ustedes conocen bien, que está separado por categoría. Y seguramente Chubut, he visto el proyecto, bastante parecido al de la provincia de Córdoba, pero los legisladores van a tener que poner en letra y en cada uno de los artículos cuáles son las especificidades que tiene la provincia para aplicar en cada uno de los puntos del articulado las diferencias que la provincia puede tener por sus propias características. Y esto me lleva al siguiente punto, que es qué es lo que queremos reformar, ¿sí? Porque yo lo que creo es que el sistema electoral, insisto, en Argentina los sistemas electorales, no voy a hablar de todas las provincias, pero en muchas de ellas y a nivel nacional son sólidos, pero la pregunta es qué buscamos con el cambio del sistema electoral. Porque no tengo ninguna duda que el cambio del sistema electoral va a impactar fuertemente, no solo en la forma en que se elige el gobernador, sino va a impactar en la composición de las cámaras, ¿sí? Y va a impactar en cada uno de los municipios. Siempre digo, votando con diferentes sistemas el resultado no es el mismo, aunque parezca que sí, aunque las diferencias sean menores, hay que trabajar en un sistema que represente lo que ustedes quieren que se represente en el resultado electoral, ¿sí? Esto no habla solamente del instrumento que ustedes quieren elegir, sino del resultado que ustedes quieren alcanzar. Ejemplo de discusiones típicas sobre eso es si ustedes quieren tener un sistema más fragmentado en la legislatura, quieren tener un sistema más sólido, ¿sí? Bueno, ese tipo de situaciones se puede buscar a partir del tipo de boleta o el sistema electoral que se elige. Si ustedes van a la provincia de Santa Fe, más allá de sus propias características que obliga a un resultado determinado para el que gana, o a una cantidad de bancas determinadas para el que gana, indudablemente tener boletas separadas para cada una de las categorías no ayuda al arrastre. Eso es una obviedad. Tener un casillero de voto de lista completa indudablemente ayuda al arrastre, y el sistema de papeleta que tenemos en la actualidad ayuda también un poco al arrastre. Ahora, cuando vamos al sentido común, lo que te dice la gente es, no, el arrastre es malo, ¿sí? Generalmente está difundido que el arrastre en política o para la composición de los congresos de las legislaturas es malo, y yo lo pongo en duda eso, ¿sí? Por lo menos desde la ciencia política lo podemos poner en duda y pensar qué piensa el gobernador de esto, ¿no? Indudablemente la oposición, bueno, la oposición por supuesto siempre prefiere que se separe el voto del gobernador de lo que se refleja en la Cámara, en la unicameral en este caso, pero por otro lado el gobernador dice yo quiero gobernabilidad. Y estas cosas se tienen que pensar cuando se piensa un sistema electoral, no se tiene que pensar después y cuando se tiene que pensar en el tipo de boleta que se va a utilizar. Por eso me parece muy importante que se trabaje sobre el impacto que va a tener esta reforma en lo cotidiano, no solo en lo electoral. Por supuesto nos podemos meter con, y lo sabemos, el robo de boletas, que por lo menos a nivel nacional, y no lo digo porque está Alejandro acá, pero se ha solucionado bastante con las boletas de contingencia y dejó de ser un problema que existía, que está mal, que puede ser mejorado, que el sistema de boleta única lo soluciona 100%, porque sabemos que toda la oferta electoral está en una misma boleta, pero indudablemente el tipo de sistema no se tiene que pensar solamente en el caso del usuario, sino en los efectos que esto genera. Para el usuario, sí, yo creo que es más cómodo si se utiliza bien. Estuvimos hablando hace un rato sobre los efectos que puede generar sobre el voto en blanco y la composición. Me imagino que después alguno de los otros expositores va a hablar sobre esto. Por supuesto que hay un ahorro muy fuerte económico porque se dejan de imprimir la cantidad de boletas que se imprime comúnmente, pero yo no soy de anteponer lo económico a lo eficaz en una democracia. Las elecciones tienen un costo
y las elecciones son caras. Y si tienen que ser muy caras, vale la pena que sean muy caras. Ahora, si tenemos un sistema que puede eficientizar el gasto, seguramente beneficiados por ese lado. Entonces, indudablemente, la boleta única puede terminar con una serie de irregularidades que son preocupantes, pero que el sistema actual las va solucionando. Entonces, mi opinión es que estamos reemplazando un buen sistema, ¿sí? Aunque pueda llamar un poquito la atención. ¿Y por qué digo que es un buen sistema? Porque con la calidad de instituciones que tenemos en nuestro país, yo creo que la institución electoral es una de las que mejores funciona, ¿sí? ¿Hay muchas denuncias? Sí, hay muchas denuncias. Avanzan esas denuncias en la justicia, nunca han avanzado denuncias graves en materia electoral. Se habla de, yo lo llamo muchos mitos, como puede ser el voto cadena o esas cosas que nunca se terminan de comprobar, y a veces pienso que es tan difícil de implementar que es más fácil comprar al presidente de mesa y a los fiscales que conseguir que 200 personas te firmen un sobre y lleven el sobre cerrado y entren no sé qué, y nunca se termina de comprobar demasiado. No digo que los casos no existan, digo que el impacto sobre las elecciones sería verdaderamente raro. Pero indudablemente tenemos un sistema que es superador del sistema actual, un sistema que termina con las irregularidades, como dijimos, de las pavadas estas del robo de boleta, que te escondo la boleta, que te pongo una boleta vieja que tiene que terminar siendo avalada por la justicia. Es un sistema que ordena verdaderamente la oferta electoral en el cuarto oscuro, ¿sí? Se terminó esto de, bueno, que empezamos por la lista 3 y terminamos por la lista 145 y que el que vino antes que yo cortó la boleta y me dejó solo la del legislador o solo la... Bueno, se terminaron este tipo de discusiones, puede ayudar en el conteo de votos verdaderamente, se puede incorporar tecnología, yo adelanto mi posición, nosotros estamos en contra del voto electrónico por situaciones que no vienen a la discusión de hoy, pero sí la boleta única puede ayudar a incorporar tecnología en el conteo de votos, por ejemplo. Y como les decía, me parece que también, ayuda a limpiar un poco y transparentar el financiamiento político, que muchas veces el sistema de papeleta termina siendo que me pongo de acuerdo con el imprentero y le digo que me declare que imprimí 1 millón y en realidad imprimí 100.000 y nos quedamos con la diferencia. Bueno, ahí hay algunos puntos importantes. Un punto que quiero destacar, y dígame si me estoy yendo de tiempo, está relacionado con la fiscalización, porque muchas veces cuando se habla de boleta única papel, en cualquiera de los tipos que sea, o de boleta única electrónica, lo que se dice es, bueno, no tenemos los fiscales suficientes para ir a la mesa que está en el pueblo, no sé qué, y el puntero político nos termina... Bueno, cualquier sistema electoral, al menos en la República Argentina, por la cultura que tenemos, por las situaciones que tenemos, requiere de la misma cantidad de fiscales, ¿sí? Pensar en no poner un fiscal en cada una de las mesas es una locura. Con lo cual, con este sistema no nos vamos a ahorrar fiscales, tenemos que tener fiscales en las escuelas, tenemos que tener fiscales en la mesa durante el día, en el momento del conteo, fiscales que se van a tener que llevar un acta como se llevan con el sistema actual para poder corroborar que el sistema sea transparente. ¿Y por qué hago pie en los fiscales? Porque a mi entender, a nuestro entender, los fiscales son la base del sistema electoral en la República Argentina. Y en la Argentina no tenemos los problemas que mencioné antes, que me parece que no son tan graves, porque los partidos políticos, por lo menos los partidos más grandes, pueden poner un fiscal por mesa electoral. Entonces yo siempre hago un chiste que es, Grondona, el ex presidente de la AFA, decía, vos elegí el árbitro, que yo elijo los jueces de línea. Bueno, yo digo, vos elegí el sistema electoral y no pongas fiscales y déjame a mí que yo te manejo las mesas. Entonces, me parece que los sistemas electorales en nuestro país y en nuestras provincias son confiables porque tenemos fiscales y hay que, yo no digo hacerle un monumento a los fiscales, pero son la base, creo, gran parte de nuestro sistema democrático, ¿sí? Por lo menos de nuestro sistema democrático electoral. Para terminar, sé que estuve leyendo el proyecto que toca otros temas que son
sumamente interesantes. El tema de la observación electoral me parece que es bastante pionero en Argentina. Nosotros hemos logrado que la Cámara Electoral saque una acordada sobre, creo que le llamamos acompañamiento cívico, y es súper importante porque se han hecho todavía incipientes pero interesantes experiencias, a pesar de que algunos jueces con competencia electoral ponen ciertos límites. Me parece que está muy bueno que la ciudadanía pueda hacer este tipo de observación electoral que le llaman acompañamiento cívico. Y me parece que es bastante pionero que la provincia avance en ese sentido para que la sociedad civil de la provincia o la sociedad civil nacional, o incluso hablan de observadores internacionales, pueda hacer un trabajo real de observación electoral. No esos que te invita la agencia electoral para que vayas a ver las escuelas que querés, sino bueno, que se despliegue en el territorio en caso de ser necesario. Muchas veces no lo es, pero un equipo que decida a qué escuelas va, que decida qué quiere ver, y me parece que el acompañamiento cívico está muy bueno. Después, para terminar, sí, el tema del financiamiento político me parece que es crucial. Me parece que hoy en Argentina, que es una discusión que a nivel nacional están trayendo con errores garrafales a la mesa de discusión, me parece que disposiciones claras en cuanto a la declaración de ingresos y gastos de los partidos políticos son fundamentales para la integridad electoral. Nosotros tenemos en Argentina un problema muy grave entre las diferencias que hay de la legislación nacional y la legislación provincial, que al mismo tiempo deberían actuar en conjunto como un engranaje, porque hay momentos, siempre pongo un ejemplo muy tonto pero muy simple, un cartel con una foto de un gobernador con un candidato a presidente, no sabes quién la pagó. Y generalmente te van a decir que la pagó el gobernador porque es el que no tiene reglas en cuanto al financiamiento político. Con lo cual es muy interesante que trabajen sobre eso. Algunas recomendaciones que se pueden hacer al proyecto es que hagan un poco más de hincapié en la publicación de la información de los informes de rendición de cuentas de los partidos políticos, que pueda estar en Internet, que pueda ser compartida, que se publique en tiempo y forma, que se publiquen datos abiertos para que se pueda trabajar y difundir en forma más fácil, investigar y trabajar los números en forma más fácil. Y otro tema tiene que ver con las sanciones, que las sanciones generalmente en nuestros países son muy blanditas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como a nivel nacional tenés una ley muy buena, muy desarrollada, en la cual vamos reforma tras reforma, creo que desde la primera ley vamos 3, 4 reformas en materia de financiamiento político, pero nadie le tiene miedo a la ley de financiamiento político, porque te terminan diciendo, bueno, no te aporto lo que te tengo que aportar para la próxima elección, y vos le decís, yo estoy pensando en esta elección, la elección que se arregle el próximo que sea candidato, y ahí veremos cómo lo solucionamos, habrá que conseguir más plata. Finalmente, ahora sí, veo que hay, en materia de financiamiento me parece interesante que no solo sean los partidos los que declaran los gastos, sino también los donantes, que esto es algo que fue muy positivo a nivel nacional. La Cámara Electoral abrió un registro de donantes, entonces hay un doble chequeo. Yo doné al partido político y lo declaro, el partido político dice que yo le declaré y lo declara. Y finalmente veo buenas prohibiciones a los ejecutivos en relación a lo que pueden hacer durante una campaña electoral, que esto es muy importante, que estamos hablando de la utilización de recursos públicos durante los años electorales, toda limitación que permite que las campañas sean más justas, que sean más competitivos, que no haya un actor como el Ejecutivo provincial, en este caso, que tenga gran diferencia porque distribuye desde publicidad oficial hasta inauguración de obras, hasta planes sociales, etcétera, etcétera. Es positivo que se regulen esos temas, por supuesto, durante los plazos de las campañas, que está bien estipulado, quizás habría que afinarlo un poquito más en el proyecto, pero a grandes rasgos me parece que es un buen proyecto y que yo voy a insistir en que piensen mucho en no extrapolar un proyecto de otro distrito a este. Por supuesto que el análisis comparado es bueno para este tipo de situaciones, pero piensen mucho en las necesidades que tienen en este distrito en particular. Muchas gracias.